Proyecto Panaca presenta la biografía de Pablo Neruda, el poeta del amor y la canción desesperada. Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto, verdadero nombre de Pablo Neruda, nació en Parral, Chile, el 12 de julio de 1904. Hijo de José del Carmen Reyes Morales, conductor ferroviario, y de la maestra Rosa Neftalí Basualto, perdió a su madre a los pocos meses de nacido debido a la tuberculosis, por lo que su padre contraería segundas nupcias con Trinidad Candia Marverde, a quien el poeta dedicaría su poema La Mamadre. En 1920, luego de publicar su primer artículo, Entusiasmo y Perseverancia, para el diario La Mañana, y escribir gran parte de los trabajos que integrarían, posteriormente, su primer poemario, terminaría sus estudios en el Liceo de Hombres de la ciudad de Temuco, habiendo conocido un año antes a la también poeta Gabriela Mistral, quien ejercía el cargo de directora del Liceo de Niñas y quien lo introduciría en la narrativa rusa. El paisaje del bosque austral y el mar de esa ciudad servirían de inspiración en la obra poética del escritor. En 1921, con 17 años, empezaría a firmar sus escritos con el seudónimo de Pablo Neruda, con el propósito de evitar malestares en su padre por tener un hijo poeta. Si bien nunca explicó el origen de dicho nombre, se presume que habría sido escogido en honor al escritor checo Jan Neruda, o al personaje de Arthur Conan Doyle en su novela Estudio en Escarlata. Ese mismo año, ya radicado en Santiago de Chile, estudia pedagogía en idioma francés en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. En ese entorno intelectual, conocería a otros jóvenes escritores, integrando así la conocida generación literaria de 1920, obteniendo al año siguiente el primer puesto de los Juegos Florales de la Fiesta de la Primavera con el poema La Canción de la Fiesta, publicado posteriormente en la revista Juventud. En 1923 publica su primer poemario crepusculario, el que fue muy bien recibido por la crítica, y el año siguiente, en 1924, aparecería la obra que lo haría conocido universalmente, 20 poemas de amor y una canción desesperada, la misma que se convertiría en uno de los poemarios más conocidos de la poesía contemporánea. En 1927 comienza una carrera diplomática, desempeñándose como cónsul en diversas ciudades, gracias a lo cual conoció escritores como Federico García Lorca, con quien entabló una entrañable amistad, Rafael Alberti, Miguel Hernández, entre otros. Es durante esta labor que en 1930 contrae matrimonio en la ciudad de Java con Marika Antonieta Hagenar Vogelsang, conocida como Maruca, con quien tendría a su hija Malva Marina Trinidad, la misma que padecía de hidrocefalia y fallecería el 2 de marzo de 1943 a los 9 años en la ciudad de Gouda, Países Bajos, que ya estaba ocupada por el ejército alemán en el marco de la Segunda Guerra Mundial. En 1935, la editorial Cruz y Raya publica en Madrid su obra Residencia en la Tierra 1 y 2, una de las obras más importantes del poeta. En ella, Neruda utiliza la técnica surrealista, dando lugar a un lenguaje hermético y metafísico. Es en esta ciudad en la que conoce a la pintora argentina Delia del Carril, apodada La Hormiguita, con quien iniciaría una relación amorosa. En 1936, el poeta se separaría de su esposa y trataría, en 1943, de efectuar el divorcio a distancia para contraer matrimonio con Del Carril en México. Sin embargo, la justicia chilena no reconocería esta unión, puesto que su divorcio había sido declarado ilegal. El 18 de julio de 1936 estalla la Guerra Civil Española, donde es asesinado el escritor Federico García Lorca. Conmovido por este hecho, Neruda se compromete con el llamado Movimiento de la Segunda República, comenzando a escribir en 1937 España en el Corazón, donde incluye el poema Canto a las Madres de los Milicianos Muertos, iniciando una etapa literaria orientada hacia cuestiones políticas y sociales. Durante este periodo, también conoce al poeta mexicano Octavio Paz, con quien entabló una amistad que terminó por perderse debido a diferencias ideológicas, llegando a reconciliarse más de 20 años después en el Festival Internacional de Poesía de Londres. Dentro de sus actividades en apoyo a la República Española, funda junto al escritor peruano César Vallejo el Grupo Hispanoamericano de Ayuda a España. Esta posición pro-republicana acarrearía su destitución del cargo de cónsul. En 1937, ya en Chile,
Funda la Alianza de Intelectuales de Chile para la Defensa de la Cultura y 2 años después adquiere una casa en Isla Negra, ubicada en la provincia de San Antonio, la misma que fue declarada Monumento Nacional en Chile en 1990. Ese mismo año, el presidente chileno Aguirre Cerda lo designa cónsul especial para la inmigración española en París, consiguiendo embarcar a casi 2.000 inmigrantes españoles radicados en Francia hacia Chile en el barco Winnipeg. En 1940 es nombrado cónsul general en México, recibiendo al año siguiente el grado de doctor honoris causa de la Universidad de Michoacán. De regreso a Chile, en 1945, es elegido senador de la República por las provincias de Tarapacá y Antofagasta, afiliándose al Partido Comunista de Chile, donde militaban los poetas Pablo de Roja y Vicente Huidobro, con quienes Neruda estuvo en constante conflicto. Ese mismo año recibe el Premio Nacional de Literatura. En las elecciones presidenciales de 1946, participaría como jefe de propaganda de la campaña presidencial de Gabriel González Videla, quien gana las elecciones, declarando luego al Partido Comunista como ilegal, siendo Neruda desaforado y perseguido. Es en estas circunstancias de clandestinidad que Neruda llega a concluir lo que para él sería su obra más importante, Canto General, compuesto de 250 poemas y traducida en al menos 10 idiomas. En franca oposición al gobierno chileno, escribe un artículo que sería conocido como Carta íntima para millones de hombres, publicado en el diario El Nacional de Caracas, lo que provocaría una orden de detención contra él, forzándolo finalmente al exilio. Así, a inicios de 1949, huiría a Francia, llegando de incógnito a París, donde recibió la protección de varios amigos, entre ellos el pintor Pablo Picasso. Una vez establecido, reaparece públicamente en el primer Congreso Mundial de Partidarios de la Paz, donde es nombrado miembro del Consejo Mundial de la Paz. En 1950 se publica en México la primera edición de Canto General, con guardas ilustradas por los muralistas Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, editándose al mismo tiempo, pero de forma clandestina, en Chile. Ese mismo año, en el segundo Congreso de Partidarios de la Paz, realizado en Varsovia, recibió el Premio Internacional de la Paz por su poema Que despierta el leñador. Es en el exilio que inicia una relación con Matilde Urrutia, quien inspiró algunos de sus más famosos poemarios de amor, como Los versos del capitán, publicado anónimamente en 1952, y 100 sonetos de amor. Luego de quedar sin efecto la orden de detención en su contra, Neruda regresa a Chile el 12 de agosto de 1952 y al año siguiente recibe el premio Lenin de la Paz. En 1954 publica Las uvas y el viento, donde se incluye una elegía a Stalin, y Odas elementales, realizando además una importante donación de libros y caracolas marinas a la Universidad de Chile. En 1955 se separa de Delia del Carril y formaliza su relación con Matilde Urrutia, mudándose con ella a una casa ubicada al pie del Cerro San Cristóbal en Santiago, bautizada como La Chascona. En 1962, la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile le otorga la calidad de miembro académico en reconocimiento a su labor poética de categoría universal. Y en 1965, la Universidad de Oxford del Reino Unido le otorgaría el título de doctor honoris causa en Filosofía y Letras. Neruda también ostenta la calidad de miembro honorario de la Academia Chilena de la Lengua y el doctorado honoris causa por la Pontificia Universidad Católica de Chile. En 1966, luego de la muerte de Maruca, su primera esposa, pudo contraer matrimonio con Matilde en una ceremonia civil y privada en su casa de Isla Negra. En 1969, el Partido Comunista lo nombra precandidato para las elecciones presidenciales. Sin embargo, él mismo retiraría su candidatura en favor de su amigo, el médico socialista Salvador Allende, quien gana las elecciones al año siguiente, siendo el poeta designado como embajador en Francia. Encontrándose en este país en 1971, Neruda obtiene el Premio Nobel de Literatura, recibiéndolo el 10 de diciembre del mismo año en Estocolmo. En sus memorias, el poeta recordaría, respecto a su interacción con el rey Gustavo Adolfo: me apretó la mano con evidente simpatía, tal vez haya sido una reminiscencia de la antigua gentileza palaciega hacia los juglares.
Luego del derrocamiento de Allende, en septiembre de 1973, debido al golpe militar llevado a cabo por Augusto Pinochet, Neruda es trasladado gravemente enfermo a una clínica de Santiago, donde finalmente fallece el 23 de septiembre. Debido a la coyuntura política, los funerales se llevaron a cabo en medio de un ambiente militarizado y hostil, descansando en el mausoleo de la familia Didborn y posteriormente en un modesto nicho del Cementerio General de Santiago. El 11 de diciembre de 1992, luego de la recuperación de la democracia y cumpliendo su última voluntad, los restos de Neruda son sepultados con grandes honores en Isla Negra, donde descansa actualmente junto a su esposa Matilde, fallecida en 1985. La versatilidad literaria de Pablo Neruda lo convirtió en uno de los escritores más influyentes de la literatura latinoamericana y mundial del siglo XX, siendo el sexto escritor de habla hispana y el tercer latinoamericano en recibir un premio Nobel. Su obra dejará una huella imborrable en la memoria de los americanos, en quienes realzó el sentido de pertenencia con sus poemas dedicados al continente. Antes de la peluca y la casaca, fueron los ríos, ríos arteriales. Fueron las cordilleras, en cuya honda raída el cóndor o la nieve parecían inmóviles. Fue la humedad y la espesura, el trueno sin nombre todavía, las pampas planetarias. Yo, incásico del légamo, toqué la piedra y dije, ¿quién me espera? Y apreté la mano sobre un puñado de cristal vacío. Pero anduve entre flores zapotecas, y dulce era la luz como un venado, y era la sombra como un párpado verde. Tierra mía sin nombre, sin América, estambre equinoccial, lanza de púrpura. Tu aroma me trepó por las raíces hasta la copa que bebía, hasta la más delgada palabra aún no nacida de mi boca. Somos Proyecto Panaca. Suscríbete, comenta y comparte nuestra historia.